Cambios chocantes en el canal revelan un secreto sombríamente sorprendente de mi vida. Era una noche oscura y tormentosa. Clara, la creadora de contenido que había cautivado a miles con su estilo de vida brillante y auténtico, se veía atrapada en un torbellino de emociones. Su canal de vlogs había sido siempre un reflejo de su verdadera esencia, una ventana a sus pasiones, risas y hasta sus lágrimas. Pero ahora algo estaba cambiando. Nuevas ediciones, giros extraños e intrincadas historias comenzaron a sustituir sus relatos sinceros. Los seguidores estaban enganchados, sí, pero como moscas en una telaraña, ignorantes del peligro inminente. Clara no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda mientras revisaba el material. Algo oscuro se cernía sobre su vida. El nuevo productor, un tipo carismático, pero con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, había entrado en su vida como un ciclón, llenándola de promesas de mayor éxito, pero también desdibujando los límites de lo que era su canal. Las grabaciones se volvían cada vez más enigmáticas. Misteriosas pistas sobre un pasado que ella había intentado enterrar empezaron a aparecer en los comentarios. Clara sentía como si el aire a su alrededor se espesara. ¿Por qué sentía que el control sobre su propio destino se le escapaba entre los dedos? La presión crecía, y con cada nuevo video su corazón latía más rápido. La conexión con su pasado nunca había sido más inquietante. Recordó aquel secreto oscuro de su infancia, un recuerdo que la torturaba en silencio, un secreto que había mantenido escondido, que podría destruir la imagen que había construido cuidadosamente. Pero, ¿por qué el productor parecía estar empeñado en sacar a la luz ese pasado? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera alarmante. Cuando Klaus, su productor, lo insinuó de una manera tan sutil como una sombra en un día soleado, las alarmas sonaron en su cabeza. Clara respiró hondo. Tenía que hacer algo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como un tambor, Clara se sentó con las grabaciones a su alrededor. Cada imagen la llenaba de dudas. A medida que sus ojos se deslizaban sobre las pantallas, se dio cuenta de que los susurros en sus videos no eran solo efectos de sonido. Había mensajes ocultos, pistas que la llevaban de un lado a otro, como un laberinto sin salida. Su cuerpo se tensó. ¿Acaso estas pistas eran parte de un juego? Macabro que Klaus estaba jugando con su vida. ¿Debería enfrentar su pasado y revelarlo a sus seguidores? ¿O dejar que el secreto se revelara de una forma mucho más sombría? El nudo en su garganta creció como el miedo que se cerraba alrededor de su pecho. Necesitaba respuestas y el tiempo se estaba agotando. Mientras miraba hacia el futuro, se dio cuenta de que la línea entre su realidad y la manipulación se había vuelto peligrosamente fina. ¿Qué haré ahora?, pensó Clara, sintiendo el frío sudor en su frente. Lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás había imaginado. La revelación debía venir, y ese instante estaba cada vez más cerca. Se encontraba en una encrucijada, mientras el eco del pasado resonaba en su mente. ¡Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou hondo, sintiendo el sudor frío en su frente. La tensión se palpaba en el aire. La pantalla del ordenador estaba iluminada, pero aquellas imágenes ya no se veían iguales. Al analizar cada fotograma, comenzó a notar mensajes ocultos, como sombras que se deslizaban de un lado a otro. Eran pistas que dejaban entrever un pasado que había enterrado profundamente. Sintió que el pánico se apoderaba de ella. Decidió que debía actuar. Pero, ¿cómo? Mientras la lluvia repiqueteaba en las ventanas, el sonido se convertía en una especie de música de fondo para su confusión. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Debería revelarlo todo? ¿Contarles a mis seguidores la verdad? Pero, ¿qué pasaría si lo hacían público de una forma aún más desgarradora? Eso no era una opción, aún no. Fue entonces cuando recibió un mensaje directo de uno de sus seguidores más leales, un tal Joaquín. Clara, necesito hablar contigo. Lo que he descubierto puede arruinarlo todo. Su corazón se detuvo. ¿Qué sabía Joaquín? Presionó el botón para abrir la conversación y leyó las palabras agudas que desataron alarmas en su mente. Klaus no es quien dice ser. Tiene un secreto que puede destruirte. La revelación la golpeó con fuerza. Las imágenes de Klaus, su productor carismático, danzaron en su mente. La sonrisa que jamás llegaba a sus ojos. Las sutilezas en sus mandamientos. ¿Qué secreto? Le preguntó con voz temblorosa, agradecida de poder hablar con alguien que parecía entender el abismo en el que se encontraba. No hubo respuesta inmediata, solo pulsos de inquietud en la conversación. ¿Qué podría descubrir aquel chico sobre Klaus? Y mientras su mente corría veloz, de repente el computador emitió un pitido. Era una nueva notificación. Clara miró la pantalla. Sus ojos se agrandaron al reconocer el nombre. Klaus. Era un mensaje de video. Se sintió atrapada, pero sabía que no podía ignorarlo. Con un leve clic, la pantalla se iluminó y pronto su productor comenzó a hablar. Su voz era suave, casi seductora, pero Clara sintió que una sombra se cernía sobre las palabras. Hola, Clara. Si estás viendo esto, significa que has estado investigando más de lo que deberías. Los latidos de su corazón aumentaron. Él sabía. ¿Cómo era posible? Siempre he querido lo mejor para ti, pero a veces hay que hacer sacrificios para alcanzar el estrellato. Continuó Klaus, mientras Clara apretaba los puños. Sus siguientes palabras fueron como cuchillos. Y hay verdades que deben salir a la luz. Por ejemplo, el pasado del que siempre has huido. Tu madre. Clara ya no podía respirar. Las imágenes se desvanecieron y solo se sintió inundada por una mezcla de rabia y miedo. La madre, su madre, quien había sido el centro de su secreto más oscuro. Recordó las charlas a escondidas, aquellas noches sin dormir. Las promesas rotas. El video seguía avanzando, pero ella ya no podía concentrarse. Mientras Klaus hablaba, el sonido de un golpe vino desde la puerta de su habitación. El sonido violento la sacó de su trance, y con un nudo en la garganta, se levantó bruscamente. Al abrir la puerta, el mundo se detuvo. Allí estaba Joaquín, pálido y tembloroso. ¡Clara! Tienes que venir conmigo. Es peligroso. El rostro de Joaquín estaba lleno de urgencia, pero lo que más la impactó fue el miedo en sus ojos. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué está pasando?, preguntó asustada.
Él se acercó aún más, susurrando, con voz apenas audible. Klaus no es solo un productor. Él está detrás de mucho más de lo que imaginas. Y tu pasado, él lo necesita, Clara. Atrévete a descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Con su mente en caos, Clara comprendió que no tenía más opciones. La revelación que había temido durante tanto tiempo estaba al borde de salir a la luz, y su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, mientras su corazón se golpeaba contra su pecho. El eco de esas palabras resonaba con fuerza. Su vida no sería la misma jamás. Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los ojos de Joaquín, llenos de miedo y urgencia, la arrastraron de vuelta a la realidad. ¡Clara, tenemos que irnos ahora! Su voz temblaba y el pánico brotaba de cada una de sus palabras. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué está pasando?, preguntó, intentando mantener la calma. Pero en su interior la desesperación crecía como una tormenta. Joaquín miró por encima del hombro, como si Klaus estuviera a punto de aparecer en cualquier esquina. «No estamos a salvo aquí», susurró, tirando de la muñeca de Clara. Ella no tenía ni idea de qué se trataba, pero no había tiempo para preguntas. Lo siguió, sintiendo cada paso como si la tierra temblara bajo sus pies. ¿Qué iba a hacer Klaus? ¿Qué sabía Joaquín sobre él? Una vez fuera de su casa, el aire frío la golpeó. La lluvia seguía cayendo, implacable, como un reflejo del caos en su mente. «Necesitamos encontrar un lugar seguro para hablar», dijo Joaquín, apretando el paso. «Tú no tienes idea de lo que está en juego». El miedo en su voz era palpable y algo en su expresión hacía que el malestar se intensificara en el pecho de Clara. Se dirigieron a un café cercano. A sus espaldas, una sombra seguía sus pasos. Cuando entraron, Clara sintió la familiaridad del lugar, pero en ese momento todo le resultaba ajeno. Se acomodaron en una mesa en un rincón, y Joaquín, apresurado, se inclinó hacia ella. «Klaus no es solo un productor, Clara. Él está detrás de cosas mucho más oscuras». «¿Qué quieres decir?». Clara frunció el ceño, sintiéndose cada vez más abrumada. Joaquín tomó aire, su mirada fija en la mesa. «Él estuvo involucrado en...», comenzó a decir, pero su voz se apagó, demasiado consciente de que el café empezaba a llenarse. El sonido de una puerta abriéndose hizo que ambos se giraran. Klaus estaba allí, radiante en su presencia, como si supiera exactamente dónde buscarlos. La risa en su rostro se desvaneció al notar la tensión en el aire. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué hacen aquí, chicos? ¿No deberían estar trabajando en el próximo video?». Su tono era amigable, pero la frialdad de su mirada era inquietante. «Solo conversando», respondió Joaquín con firmeza. Pero Clara podía ver el nerviosismo en su postura. Klaus inclinó la cabeza, como si olfateara el miedo en el ambiente. «¡Qué raro! ¿No tienen nada mejor que hacer?». La sonrisa en su rostro era una máscara oscilante sobre un abismo. Clara sintió que iba a explotar. Joaquín me dijo: «Cosas sobre ti, Klaus. No me gustan tus intenciones». Las palabras salieron de su boca más rápidamente de lo que había pensado. El ambiente se volvió tenso. Klaus la miró, los ojos entrecerrados, y por un momento todo quedó en silencio. La gente a su alrededor parecía ignorar por completo el drama, a pesar de la intensidad del momento. «¿Y qué puede saber Joaquín sobre mí?».
La voz de Klaus se tornó afilada, y de repente, Clara comprendió que la situación había cruzado una línea peligrosa. Joaquín se movió un poco hacia Clara, pero Klaus se rió. Es un pobre chico asustado. No tiene idea de lo que está hablando. En un instante, la tensión se volvió eléctrica. El camarero llegó con un par de cafés, rompiendo la atmósfera. ¿Algo más?, preguntó distraído, mientras Clara sentía que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando Joaquín súbitamente se le acercó a Klaus. «Te debo algo, y tú lo sabes». La frase resonó en el aire con un peso inesperado. Clara se sobresaltó, y la mirada de Klaus cambió de inmediato. «¿Qué acabas de decir?». La voz de Klaus se transformó entre preocupación y furia. Los ojos de Joaquín se agrandaron, y la habitación parecía encogerse. La presión se volvió insoportable. Clara pudo ver en el rostro de Joaquín que había soltado una bomba que nunca debería haber salido. Klaus se volvió hacia él, amenazante. «No hagas algo de lo que te puedas arrepentir». Clara sintió que se le apretaba el pecho. La sensación era irreal. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué secreto compartían que podría destruirlas a ambas? La verdad estaba al borde, y su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras la conversación se tornaba cada vez más intensa, un ruido ensordecedor llenó el café. Una explosión resonó fuera, haciendo que todos los presentes se giraran en shock. Clara, sin poder contenerse, miró hacia la ventana. En la calle, un auto se había estrellado contra un árbol cercano, pero lo que vio la hizo helarse. Una figura encapuchada, observándola, señalando hacia ella. «¡Clara! Ten cuidado», gritó Joaquín cuando Klaus se abalanzó hacia ella. Pero la revelación aún no había terminado. Clara sentía que el caos se desataba a su alrededor, y en ese momento comprendió que cada acción anterior la había llevado a esta espiral de locura. La revelación del secreto estaba más cerca de lo que había imaginado, y el verdadero juego apenas estaba comenzando. Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los ojos de Joaquín, llenos de miedo y urgencia, la arrastraron de vuelta a la realidad. «¡Clara! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!». Su voz temblaba y el pánico brotaba de cada una de sus palabras. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué está pasando?», preguntó, intentando mantener la calma. Pero en su interior la desesperación crecía como una tormenta. Joaquín miró por encima del hombro, como si Klaus estuviera a punto de aparecer en cualquier esquina. «No estamos a salvo aquí», susurró, tirando de la muñeca de Clara. Ella no tenía ni idea de qué se trataba. ¿Hacer Klaus? ¿Qué sabía Joaquín sobre él? Una vez fuera de su casa, el aire frío la golpeó. La lluvia seguía cayendo, implacable, como un reflejo del caos en su mente. «Necesitamos encontrar un lugar seguro para hablar», dijo Joaquín, apretando el paso. «Tú no tienes idea de lo que está en juego». El miedo en su voz era palpable, y algo en su expresión hacía que el malestar se intensificara en el pecho de Clara. Se dirigieron a un café cercano. A sus espaldas, una sombra seguía sus pasos. Cuando entraron, Clara sintió la familiaridad del lugar, pero en ese momento todo le resultaba ajeno. Se acomodaron en una mesa en un rincón y Joaquín, apresurado, se inclinó hacia ella. «Klaus no es solo un productor, Clara. Él está detrás de cosas mucho más oscuras».
¿Qué quieres decir? Clara frunció el ceño, sintiéndose cada vez más abrumada. Joaquín tomó aire, su mirada fija en la mesa. Él estuvo involucrado en... comenzó a decir, pero su voz se apagó, demasiado consciente de que el café empezaba a llenarse. El sonido de una puerta abriéndose hizo que ambos se giraran. Klaus estaba allí, radiante en su presencia, como si supiera exactamente dónde buscarlos. La risa en su rostro se desvaneció al notar la tensión en el aire. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué hacen aquí, chicos? ¿No deberían estar trabajando en el próximo video? Su tono era amigable, pero la frialdad de su mirada era inquietante. Solo conversando, respondió Joaquín, con firmeza. Pero Clara podía ver el nerviosismo en su postura. Klaus inclinó la cabeza, como si olfateara el miedo en el ambiente. ¡Qué raro! ¿No tienen nada mejor que hacer? La sonrisa en su rostro era una máscara oscilante sobre un abismo. Clara sintió que iba a explotar. Joaquín me dijo cosas sobre ti, Klaus. No me gustan tus intenciones. Las palabras salieron de su boca más rápidamente de lo que había pensado. El ambiente se volvió tenso. Klaus la miró, los ojos entrecerrados, y por un momento todo quedó en silencio. La gente a su alrededor parecía ignorar por completo el drama, a pesar de la intensidad del momento. ¿Y qué puede saber Joaquín sobre mí? La voz de Klaus se tornó afilada, y de repente Clara comprendió que la situación había cruzado una línea peligrosa. Joaquín se movió un poco hacia Clara, pero Klaus se rió. Es un pobre chico asustado. No tiene idea de lo que está hablando. En un instante la tensión se volvió eléctrica. El camarero llegó con un par de cafés, rompiendo la atmósfera. ¿Algo más?, preguntó distraído, mientras Clara sentía que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando Joaquín, súbitamente, se le acercó a Klaus. «Te debo algo, y tú lo sabes». La frase resonó en el aire con un peso inesperado. Clara se sobresaltó, y la mirada de Klaus cambió de inmediato. «¿Qué acabas de decir?». La voz de Klaus se transformó entre preocupación y furia. Los ojos de Joaquín se agrandaron, y la habitación parecía encogerse. La presión se volvió insoportable. Clara pudo ver en el rostro de Joaquín que había soltado una bomba que nunca debería haber salido. Klaus se volvió hacia él, amenazante. «No hagas algo de lo que te puedas arrepentir». Clara sintió que se le apretaba el pecho. La sensación era irreal. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué secreto compartían que podría destruirlas a ambas? La verdad estaba al borde, y su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras la conversación se tornaba cada vez más intensa, un ruido ensordecedor llenó el café. Una explosión resonó fuera, haciendo que todos los presentes se giraran en shock. Clara, sin poder contenerse, miró hacia la ventana. En la calle, un auto se había estrellado contra un árbol cercano, pero lo que vio la hizo helarse. Una figura encapuchada señalando hacia ella. «¡Clara! ¡Ten cuidado!», gritó Joaquín cuando Klaus se abalanzó hacia ella. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador. La figura encapuchada levantó un arma y disparó. El sonido del disparo resonó como un eco en el aire, y Clara sintió como el tiempo se detenía. La bala impactó a Joaquín en el hombro, hiriéndolo y haciéndolo caer al suelo. El caos estalló. La gente gritó. La confusión reinó. Y Clara solo pudo mirar con horror, mientras el brillo de la vida se desvanecía de los ojos de Joaquín. Klaus, en un giro inesperado, se lanzó hacia Clara y la arrastró detrás del mostrador.
Cálmate, no mires, solo escóndete. Su voz se volvió urgente, pero Clara estaba atrapada entre la realidad. Su dolor perforó su pecho. Joaquín, ¿estás bien? Pero en ese instante se enfrentaba a algo mucho más grande que una simple traición. Estaba en medio de un fuego mortal y Klaus, que había sido su productor, ahora se convertía en el eje de una intriga que quedaba más allá de su entendimiento. Mientras el caos reinaba y la gente corría hacia la salida, Clara sintió que el escenario de su vida se había transformado en un laberinto sombrío. El pasado que había intentado mantener oculto no solo había sido revelado, estaba a punto de consumirlo todo. Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los ojos de Joaquín, llenos de miedo y urgencia, la arrastraron de vuelta a la realidad. ¡Clara! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Su voz temblaba y el pánico brotaba de cada una de sus palabras. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué está pasando?, preguntó, intentando mantener la calma. Pero dentro de ella, la desesperación crecía como una tormenta. Joaquín miró por encima del hombro, como si Klaus estuviera a punto de aparecer en cualquier esquina. «No estamos a salvo aquí», susurró, tirando de la muñeca de Clara. Ella no tenía ni idea de qué se trataba, pero no había tiempo para preguntas. Lo siguió, sintiendo cada paso como si la tierra temblara bajo sus pies. ¿Qué iba a hacer Klaus? ¿Qué sabía Joaquín de él? Una vez fuera de su casa, el aire frío la golpeó. La lluvia seguía cayendo implacable, como un reflejo del caos en su mente. «Necesitamos encontrar un lugar seguro para hablar», dijo Joaquín, apretando el paso. «No tienes idea de lo que está en juego». El miedo en su voz era palpable, y algo en su expresión hacía que el malestar se intensificara en el pecho de Clara. Se dirigieron a un café cercano. A sus espaldas, una sombra seguía sus pasos. Cuando entraron, Clara sintió la familiaridad del lugar, pero en ese momento todo le resultaba ajeno. Se acomodaron en una mesa en un rincón, y Joaquín, apresurado, se inclinó hacia ella. «Klaus no es solo un productor, Clara. Él está detrás de cosas mucho más oscuras. ¿Qué quieres decir?» Clara frunció el ceño, sintiéndose cada vez más abrumada. Joaquín tomó aire, su mirada fija en la mesa. «Él estuvo involucrado en...», comenzó a decir, pero su voz se apagó. El sonido de una puerta abriéndose hizo que ambos se giraran. Klaus estaba allí, radiante en su presencia, como si supiera exactamente dónde buscarlos. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué hacen aquí, chicos? ¿No deberían estar trabajando en el próximo vídeo?» Su tono era amigable, pero la frialdad de su mirada era inquietante. «Solo conversando», respondió Joaquín, pero Clara podía ver el nerviosismo en su postura. Klaus inclinó la cabeza como si olfateara el miedo en el ambiente. «¡Qué raro! ¿No tienen nada mejor que hacer?» Clara sintió que iba a explotar. «Joaquín me dijo cosas sobre ti, Klaus. No me gustan tus intenciones». Las palabras salieron de su boca más rápidamente de lo que había pensado. El ambiente se volvió tenso. Klaus la miró, los ojos entrecerrados, y por un momento todo quedó en silencio. «¿Y qué puede saber Joaquín sobre mí?» La voz de Klaus se tornó afilada. Entonces todo ocurrió a la vez. Un estruendo. El sonido de una explosión reverberando en el aire. La gente gritó. «¡Clara, ten cuidado!», gritó Joaquín,
cuando una sombra encapuchada apareció. Antes de que Clara pudiera reaccionar, la figura levantó un arma. El disparo resonó y Clara sintió que el tiempo se detenía. Joaquín cayó al suelo, una expresión de dolor profundo cruzando su rostro. ¡No!, exclamó Clara, el pánico subiendo por su garganta como un fuego. Klaus, un instante antes encantador, se abalanzó hacia ella, agarrándola con fuerza. ¡Cálmate! ¡Es un ataque! Su voz era una advertencia, pero Clara ya no lo escuchaba. Temblorosa, miró hacia Joaquín, que yacía en el suelo, su rostro pálido y la sangre manando de una herida en su hombro. ¡Joaquín, aguanta! Pero lo que sucedió a continuación fue peor. Joaquín, con su último aliento, le dijo en un murmullo confundido: «Clara, yo soy tu hermano». El mundo se detuvo, su corazón se detuvo, su mente giró. Las palabras golpearon su pecho como un puño. ¿Qué? No podía ser. No, eso no es posible, dijo susurrando entre el horror. Klaus sonrió, una chispa de malicia en sus ojos. Entonces, creo que esto se ha vuelto mucho más interesante. Miró hacia Joaquín antes de volver su atención a Clara. La familia siempre lo complica todo, ¿verdad? El ambiente se llenó de una tensión eléctrica. Clara se sentó, aturdida, cuestionando todo lo que había creído saber sobre sí misma. La revelación le cortó la respiración. Su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba atrapada en un laberinto de engaños, sin saber en quién confiar. Y mientras el estruendo de la multitud a su alrededor crecía, se dio cuenta de que acababa de sumergirse más profundo en la oscuridad de su propio pasado. ¿Qué más podría salir a la luz? ¿Quién era realmente? La verdad asomaba por detrás de cada sombra, y aunque el caos reinaba en su entorno, en su corazón sentía el eco de una nueva batalla por emerger. Cada segundo era un paso hacia lo desconocido. Clara se sentó temblando, las palabras de Joaquín resonando en su mente. Tu hermano. Era una revelación desgarradora, un secreto que había estado oculto tras muros de dolor y abandono. Las emociones la inundaron, como una ola que borra todo a su paso. Pero el caos que la rodeaba no le permitía procesarlo. Klaus la observaba. Su mirada era una mezcla de diversión y desafío. Joaquín estaba en el suelo, incapaz de moverse, y Clara sentía que su mundo se desmoronaba. «¡No! ¡Despierta, Joaquín!», exclamó, el terror apoderándose de su voz. Klaus se acercó un paso más, un brillo inquietante en sus ojos. Si su hermano está aquí, es porque tiene un papel que jugar en todo esto. ¿Qué papel? Clara casi grita. La ira y la confusión peleando en su interior. La gente alrededor seguía asustada, con gritos y murmullos, como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. ¿Por qué Klaus tenía tanto control? Esa sonrisa que parecía tan amable ahora era simplemente una máscara para su verdadera naturaleza. De repente, una figura encapuchada reapareció, asomándose por la puerta del café. Clara sintió que el aire se le escapaba en un profundo aliento, como si el tiempo se detuviera. La figura miró fijamente hacia ella, el brillo de un arma visible entre sus manos. El caos se intensificó. Los clientes comenzaron a gritar y algunos corrían hacia la salida. «¡Es él! ¡Él está aquí para acabar contigo!», susurró Joaquín, aún en el suelo. El encapuchado levantó la mano y disparó. Todo sucedió en un instante. El estruendo del arma, el sonido de una comunidad en pánico
y el grito desgarrador de Clara retumbando en su mente. Pero lo que nadie esperaba sucedió. En un giro sorprendente, Klaus se interpuso entre Clara y el disparo, y la bala impactó en su hombro. Clara miró en shock, mientras Klaus caía al suelo, la máscara de control y arrogancia desvaneciéndose en un mar de dolor. ¡Klaus!, gritó allí. ¿Desesperación? Clara, dijo, respirando con dificultad. Tú eres más importante de lo que crees. Todo esto es por ti. No dejes que el pasado te atrape. ¡Escápate! El café estaba en ruinas y la atmósfera se tornó pesada. ¡Joaquín!, exclamó, volviéndose para ver a su hermano. Pero Joaquín había perdido el conocimiento, su rostro pálido contra el suelo. Clara sintió el vacío crecer dentro de ella. ¿Qué estaba sucediendo? En ese instante, el caos se apoderó de la escena. ¡Fuera de aquí!, gritó un cliente, y la multitud comenzó a organizarse, escapando por las puertas de emergencia. Mientras las luces parpadeaban, Clara sintió cómo la oscuridad comenzaba a envolverla. Todo lo que pensaba que sabía estaba siendo desmantelado. Klaus, su mentor, convertido en un héroe trágico. Y Joaquín. El pánico llenaba el lugar mientras las cosas se distorsionaban. ¿Había más secretos esperando ser descubiertos? ¿Quién era realmente Klaus? ¿Y qué conexión tenía con su madre? El secreto que había temido tanto. Con el eco del caos resonando en su mente, Clara sabía que debía actuar, que el tiempo se estaba agotando. Luchando contra las lágrimas y la desesperación, se acercó a Joaquín. «Despierta, por favor», murmuró, mientras miraba el rastro de sangre en el suelo. Era la verdad lo que la había traído hasta este punto. La revelación de que el pasado no era solo un recuerdo, era un monstruo que estaba a punto de devorarla. Mientras el humo comenzaba a disiparse, los ojos de Clara se encontraron con la figura encapuchada, que se había detenido en la puerta. «La lección no ha terminado, Clara», dijo, su voz resonando como un eco. Antes de que Clara pudiera reaccionar, la figura desapareció en la noche, dejando un vacío que prometía más caos, más verdad. ¿Qué haría ella ahora? La vida que conocía ya no existía, y el tiempo para descubrir todos los secretos que la rodeaban se estaba acabando. Cada segundo era un paso hacia lo desconocido, y ella estaba lista para enfrentarlo. Clara sentía que su corazón latía a 1000 por hora. Había tanto caos en el café, tanto grito, tanto miedo, que se sentía como si estuviera atrapada en una película de terror. Pero la revelación de Joaquín seguía resonando en su mente. «Soy tu hermano». Eso no podía ser cierto. No podía ser real. Su mente se negaba a aceptar la verdad. ¿Cómo podía haber vivido tantos años sin saberlo? Klaus yacía en el suelo, una expresión de dolor en su rostro, pero había algo más. Aquella mirada, un brillo extraño en sus ojos. «Todo esto es por ti», había dicho. Pero ¿cómo podía confiar en un hombre que había manipulado su vida? El torrente de dudas la invadía mientras el humo comenzaba a disiparse. «Clara». La voz de Joaquín era un susurro, pero sonaba tan débil. Ella sintió que el aire se le escapaba. El café, que antes era un refugio, ahora se había convertido en un campo de batalla, y ella estaba en el centro. «Joaquín, despierta». Clara se agachó a su lado, las rodillas en el suelo frío. La angustia la empujaba al límite. «¡Sálvanos, por favor!»,
gritó un cliente, y los gritos alrededor comenzaron a mezclarse, creando un verdadero clamor en medio de un escenario en desmoronamiento. Entonces un estruendo rompió la atención de Clara. La puerta del café se abrió de golpe, y una figura encapuchada entró de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Traía consigo a un grupo de hombres uniformados. El pánico se apoderó de la multitud. ¡Salgan! ¡No se muevan!, uno de ellos gritó, y el caos se convirtió en una estampida hacia la salida. Clara miró horrorizada mientras la figura encapuchada se acercaba. Era como un fantasma del pasado, y algo profundo en su interior la alertó. Ahora, además de Klaus, había nuevos peligros. ¿Qué quieres?, se atrevió a preguntar, su voz temblando. La figura levantó la mano. Vine a buscarte. Eres más importante de lo que crees. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tú y Joaquín son la clave de todo esto. A medida que el desorden aumentaba, sintió que las piezas que había estado intentando encajar se desbordaban. ¿La clave? ¿Clara y Joaquín? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros?, se preguntó en voz alta, llena de desesperación. Porque su madre. La figura hizo una pausa, como si sostenerse de un secreto crucial. Su madre era parte de una organización. Nació en esto. Y ustedes han heredado el legado. El aire se volvió denso. Clara podía sentir la incomodidad de las palabras. Es una locura, pensó. Pero la intensidad del momento, la certeza en la voz enmascarada, la hacía cuestionar todo. ¿Era posible que su madre hubiera estado involucrada en algo así? Espera, esto no puede ser cierto. Pero mientras se preparaba para protestar, la figura encapuchada se movió hacia Joaquín, agachándose a su lado. ¿Así que él es tu hermano? La voz traía una mezcla de asombro y temor. Un estruendo. Fue el sonido de Klaus moviéndose, su cuerpo tembloroso mientras intentaba levantarse. ¡Detente!, les gritó. Su voz era una mezcla de dolor y advertencia. No saben en qué se están metiendo. Las luces comenzaron a parpadear. Clara sintió que todo se desmoronaba. En ese instante de confusión, la figura encapuchada extendió la mano hacia Klaus. Tú sabías de esto, ¿no? ¡Lo sabías! Es por eso que vine para advertirles, comenzó Klaus. Pero al mirar a Clara, su expresión se oscureció. La verdad se revelará, pero prepárense. Lo que está por venir los cambiará para siempre. La figura encapuchada lanzó una mirada amenazante a Klaus. El ambiente se tornó hostil. Tú has sido un problema, Klaus. Y los problemas se resuelven. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué reencuentro era este? ¿Qué significaba que su madre estuviera involucrada en algo tan oscuro? En ese momento, todo se sintió fuera de control. Clara estaba atrapada en medio del fuego cruzado de secretos y revelaciones. La figura encapuchada se volvía cada vez más amenazante. ¿En qué se habían convertido sus vidas? ¿Cómo no lo vio antes? ¡Clara, vuélvete!, gritó Joaquín. Pero ya era demasiado tarde. Con un giro inesperado, la figura encapuchada desenfundó una pistola y disparó hacia Klaus. En un movimiento rápido, el café resonó con el estruendo del disparo, y todo se volvió un torbellino de caos y sangre. ¡No!, gritaron al unísono, mientras la realidad se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué acabaría de pasar? ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos y traiciones habían estado ocultos durante tanto tiempo? El eco de la incertidumbre llenaba el aire,
mientras la situación daba un giro tanto oscuro como revelador, dejando a Clara ahí, con su mundo desmoronándose, sin saber a quién más podía confiar. Clara sentía que su corazón latía a 1000 por hora. Había tanto caos en el café, tanto gritos y tanto miedo, que se sentía como si estuviera atrapada en una película de terror. Pero la revelación de Joaquín seguía resonando en su mente. «Soy tu hermano». Eso no podía ser cierto. Su mente se negaba a aceptar la verdad. ¿Cómo podía haber vivido tantos años sin saberlo? Klaus yacía en el suelo, su rostro lleno de dolor y confusión. Había un brillo extraño en sus ojos. «Todo esto es por ti», había dicho. Pero ¿cómo podía confiar en un hombre que había manipulado su vida? El torrente de dudas la invadía mientras el humo comenzaba a disiparse. «Clara». La voz de Joaquín era un susurro, pero sonaba tan débil. Ella sintió que el aire se le escapaba. El café, que antes era un refugio, ahora se había convertido en un campo de batalla. Y ella estaba en el centro. «Joaquín, despierta». Clara se agachó a su lado, las rodillas en el suelo frío. La angustia la empujaba al límite. «Sálvanos, por favor», gritó un cliente, y los gritos alrededor comenzaron a mezclarse, creando un verdadero clamor en medio de un escenario en desmoronamiento. La figura encapuchada se movió con agilidad, de manera casi danzante, mientras la tensión en el ambiente crecía. «Vine a buscarte. Eres más importante de lo que crees», dijo, con una voz cortante. El aire se volvió denso. Clara podía sentir la incomodidad de las palabras. «¿Por qué? ¿Por qué nosotros?», se preguntó en voz alta, llena de desesperación. «Porque tu madre era parte de una organización. Nació en esto y ustedes han heredado el legado». El asombro dejó a Clara sin palabras. Las conexiones se entrelazaban en su mente, pero se negaba a creer. No podía ser. Winston, su productor, era solo eso, un hombre que manipulaba su vida por interés propio. Sin embargo, la intensidad de la voz encapuchada la hacía cuestionar todo lo que sabía. En ese preciso instante, el café estalló en un torrente de sonidos. Un golpe fuerte resonó a sus espaldas, haciendo que todos se giraran. La puerta del café se abrió con fuerza y un nuevo grupo de hombres entró, todos vestidos de traje. Uno de ellos, con una cicatriz prominente en la mejilla, avanzó decidido hacia Klaus. «Estamos aquí por órdenes. Hay que acabar con esto», dijo. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No solo había un tiroteo, ahora más personas parecían involucrarse en esta oscura trama. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, su voz temblando mientras estiraba la mano hacia Joaquín. Klaus se puso de pie de un salto, el rostro pálido y la determinación transformándose en pánico. «No, no toquen a Clara». La desesperación en él era palpable, y el brillo en sus ojos se tornó un rayo de desafío. Sin previo aviso, uno de los hombres tomó acción. «Hoy termina todo», dijo mientras se giraba hacia Clara. Disparó su arma, pero en un giro inesperado, Joaquín se movió, arrojándose hacia su hermana. Clara gritó. El tiempo se detuvo, y el sonido del disparo reverberó en sus oídos. El caos estalló. Clara vio a Joaquín caer al suelo, su rostro contorsionado por el dolor. «¡No!», gritó, corriendo hacia él, pero algo extraño sucedió. Un destello iluminó sus rostros. Joaquín, con su expresión de agonía, la miró a los ojos. «Clara, no lo entiendes. Yo soy». Su voz se desvaneció, pero el aire a su alrededor cambió de golpe. Clara se detuvo, sus latidos resonando en su pecho como un tambor de guerra. «¡Joaquín!». La desesperación la invadía.
Pero la figura encapuchada se acercó a ella, el rostro oculto con una mueca interesada. El destino no se puede cambiar, Clara. Esto estaba escrito en tu sangre. La revelación la golpeó como una ola. Joaquín no solo era su hermano, eran parte de un juego más grande del que no sabía nada. Antes de que pudiera procesarlo, un chispazo iluminó la escena. ¡Esperen!, gritó Klaus, atrapando la atención de todos. La verdad es que... Su voz se cortó abruptamente cuando el hombre cicatrizado lo empujó, haciéndolo tropezar hacia atrás. Clara se dio cuenta de que la figura encapuchada estaba a punto de desencadenar un cambio que transformaría todas sus creencias en cenizas. ¿Qué estás escondiendo, Klaus?, preguntó, su voz llena de frialdad. El plan siempre ha sido dejar. Que ustedes decidan, murmuró Klaus, mientras sus ojos se llenaban de terror. No sé quiénes están detrás de esto, pero ustedes son mucho más importantes de lo que han imaginado. Clara sintió el pánico en sus venas. ¿Más importantes? ¿Por qué? ¿Qué planean? Sin embargo, antes de que Klaus pudiera responder, la figura encapuchada se desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí un aire frío y un eco de promesas. Hoy todo cambiaría, resonó su voz en la penumbra. Clara, con los detalles apretando su mente, sabía que lo que acababa de suceder dejaba un mundo de preguntas. ¿Qué era el verdadero legado?, se preguntó mientras miraba a su alrededor. Cada sombra parecía ocultar un secreto, y aunque lo que sucedió en ese instante la había dejado sin aliento, había más por descubrir, más verdades por enfrentar. Clara sentía que su corazón latía a 1000 por hora. Había tanto caos en el café, tanto gritos y tanto miedo, que se sentía como si estuviera atrapada en una película de terror. Pero la revelación de Joaquín seguía resonando en su mente. Soy tu hermano. Eso no podía ser cierto. Su mente se negaba a aceptar la verdad. ¿Cómo podía haber vivido tantos años sin saberlo? Klaus yacía en el suelo, su rostro lleno de dolor y confusión. Había un brillo extraño en sus ojos. Todo esto es por ti, había dicho. Pero ¿cómo podía confiar en un hombre que había manipulado su vida? El torrente de dudas la invadía mientras el humo comenzaba a disiparse. Clara. La voz de Joaquín era un susurro, pero sonaba tan débil. Ella sintió que el aire se le escapaba. El café, que antes era un refugio, ahora se había convertido en un campo de batalla, y ella estaba en el centro. ¡Joaquín, despierta! Clara se agachó a su lado, las rodillas en el suelo frío. La angustia la empujaba al límite. ¡Sálvanos, por favor!, gritó un cliente, y los gritos alrededor comenzaron a mezclarse, creando un verdadero clamor en medio de un escenario en desmoronamiento. La figura encapuchada se movió con agilidad, de manera casi danzante, mientras la tensión en el ambiente crecía. «Vine a buscarte. Eres más importante de lo que crees», dijo con una voz cortante. El aire se volvió denso. Clara podía sentir la incomodidad de las palabras. «¿Por qué? ¿Por qué nosotros?», se preguntó en voz alta, llena de desesperación. «Porque tu madre era parte de una organización. Nació en esto. Y ustedes han heredado el legado». El asombro dejó a Clara sin palabras. Las conexiones se entrelazaban en su mente, pero se negaba a creer. No podía ser. Klaus, su productor, era solo eso, un hombre que manipulaba su vida por interés propio. Sin embargo,
La intensidad de la voz encapuchada la hacía cuestionar todo lo que sabía. En ese preciso instante, el café estalló en un torrente de sonidos. Un golpe fuerte resonó a sus espaldas, haciendo que todos se giraran. La puerta del café se abrió con fuerza y un nuevo grupo de hombres entró, todos vestidos de traje. Uno de ellos, con una cicatriz prominente en la mejilla, avanzó decidido hacia Klaus. «Estamos aquí por órdenes. Hay que acabar con esto», dijo. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No solo había un tiroteo, ahora más personas parecían involucrarse en esta oscura trama. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, su voz temblando mientras estiraba la mano hacia Joaquín. Klaus se puso de pie de un salto, el rostro pálido y la determinación transformándose en pánico. «No, no toquen a Clara». La desesperación en él era palpable y el brillo en sus ojos se tornó un rayo de desafío. Sin previo aviso, uno de los hombres tomó acción. «Hoy termina todo», dijo mientras se giraba hacia Clara. Disparó su arma, pero en un giro inesperado, Joaquín se movió, arrojándose hacia su hermana. Clara gritó. El tiempo se detuvo y el sonido del disparo reverberó en sus oídos. El caos estalló. Clara vio a Joaquín caer al suelo, su rostro contorsionado por el dolor. «¡No!», gritó, corriendo hacia él, pero algo extraño sucedió. Un destello iluminó sus rostros. Joaquín, con su expresión de agonía, la miró a los ojos. «Clara, no lo entiendes. Yo soy». Su voz se desvaneció, pero el aire a su alrededor cambió de golpe. Clara se detuvo, sus latidos resonando en su pecho como un tambor de guerra. «¡Joaquín!». La desesperación la invadía, pero la figura encapuchada se acercó a ella, el rostro oculto con una mueca interesada. «El destino no se puede cambiar, Clara. Esto estaba escrito en tu sangre». La revelación la golpeó como una ola. Joaquín no solo era su hermano, eran parte de un juego más grande del que no sabía nada. Antes de que pudiera procesarlo, un chispazo iluminó la escena. «¡Esperen!», gritó Klaus, atrapando la atención de todos. «La verdad es que…». Su voz se cortó abruptamente cuando el hombre cicatrizado lo empujó, haciéndolo tropezar hacia atrás. Clara se dio cuenta de que la figura encapuchada estaba a punto de desencadenar un cambio que transformaría todas sus creencias en cenizas. «¿Qué estás escondiendo, Klaus?», preguntó, su voz llena de frialdad. El plan siempre ha sido…». «Dejar que ustedes decidan», murmuró Klaus, mientras sus ojos se llenaban de terror. «No sé quiénes están detrás de esto, pero ustedes son mucho más importantes de lo que han imaginado». Clara sintió el pánico en sus venas. «¿Más importantes? ¿Por qué? ¿Qué planean?». Sin embargo, antes de que Klaus pudiera responder, la figura encapuchada se desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí un aire frío y un eco de promesas. «Hoy todo cambiaría», resonó su voz en la penumbra. Clara, con los detalles apretando su mente, sabía que lo que acababa de suceder dejaba un mundo de preguntas. ¿Qué era el verdadero legado?, se preguntó mientras miraba a su alrededor. Cada sombra parecía ocultar un secreto. Y aunque lo que sucedió en ese instante la había dejado sin aliento, había más por descubrir, más verdades por enfrentar. Clara, con el corazón latiente y la mente nublada por el caos, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Los hombres de traje que invadieron el café se movían rápido y decididos, como si estuvieran en una misión.
La figura encapuchada había desaparecido como un fantasma, dejando una sensación de inestabilidad en él. ¡Aire! ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó, su voz temblorosa, mientras miraba fijamente a su hermano caído y a Klaus, que trataba de levantarse del suelo. La confusión reinaba en su mente. Acababa de enterarse de que tenía un hermano. Era un golpe que la había dejado desestabilizada, pero sus palabras se ahogaron en el ruido de los gritos de los clientes y el clamor de la batalla que se desataba a su alrededor. «¡No puedes protegerla!», gritó uno de los hombres con la cicatriz, señalando a Klaus. «Ella no tiene idea de lo que está en juego». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sabes sobre mí?». La desesperación llenaba su voz mientras sentía que el mundo se desmoronaba. Un estallido de cristales rompió la tensión. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres armados entró a la fuerza. El caos estalló de nuevo. Clara se encontró atrapada entre la caída de tablas y las voces gritando. «¡Todos al suelo!». Resonó la orden mientras las armas se alzaban. En medio de la confusión, algo golpeó a Clara en el costado, arrastrándola hacia el suelo. El cuerpo de Joaquín, su hermano, se extendía frente a ella. «¡Joaquín!», gritó, horror y miedo inundando su corazón. Sin embargo, en medio de su angustia, lo que sucedió a continuación cambió todo. En un instante, Joaquín, que yacía inmóvil, empezó a levantarse. Clara se quedó congelada. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué?», murmulló. El horror en su voz hacía eco en el aire. «¡Detente!», gritó Klaus, pero su voz se hizo una súplica. Joaquín, ahora de pie, tenía una mirada fría y peligrosa. Su rostro no mostraba el dolor que había sentido momentos antes. Era como si hubiera sido poseído por otra entidad. «La verdad no te la he contado, Clara», dijo, sus palabras resonando como un trueno. «Todo esto es su actuación, Klaus. Él es el verdadero enemigo». Clara tambaleó. Sus palabras eran como cuchillos. «¿Qué estás diciendo? Joaquín, por favor, despierta». Pero su hermano parecía distante, como si una sombra lo hubiera consumido. Todo este tiempo estaba esperando a que cayeras en la trampa. La herencia que llevas no es simplemente un legado, es una maldición. Y tus verdaderos padres, ellos no son quienes crees. El aire se volvió denso y la confusión se transformó en terror. «¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó, su voz llena de dolor. Las revelaciones abrumaban su mente, cada palabra de Joaquín desgarrándola por dentro. Mientras los hombres armados se acercaban, Clara se dio cuenta de que había un juego mucho más complejo en marcha. El destino de su familia, la conexión con Klaus y ahora su hermano como el enemigo, todo cobró sentido. Pero la verdad era insoportable. El caos a su alrededor se convirtió en un murmullo distante. Las miradas de los hombres armados eran de incertidumbre, y Clara podía sentir cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Por qué, Joaquín?». Su voz tembló, mientras las lágrimas amenazaban con escapar. «¿Por qué esto?». «Porque eres la clave, Clara. Solo tú puedes deshacer el ciclo. ¿Y si caes en sus manos?». La advertencia de Joaquín fue interrumpida por un disparo. Una bala cruzó el aire, impactando la pared cerca de ellos, y el tiempo pareció detenerse. Con el eco del disparo todavía resonando y la revelación de su hermano cambiando todo lo que había creído, Clara sintió que todo se oscurecía. La vida que conocía iba a cambiar para siempre.
Entonces escuchó una voz en su mente que no reconocía. «Es solo el comienzo, Clara». La oscuridad se apoderó de ella, mientras la tensión cortante del momento sembraba una semilla de terror. ¿Qué más podría venir? ¿Cómo sobreviviría a todo esto? La respuesta se escondía en las sombras, y el desenlace de su historia parecía cada vez más incierto.